Hola, ¿qué tal mis amigos de PC Android? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar de las 5 mejores aplicaciones para aprender inglés. Estas aplicaciones tienen una versión gratuita y una versión paga. Pero la última que te voy a indicar es totalmente gratuita y es una de las mejores para mi punto de vista. Así que vamos a comenzar desde la número 5 y vamos a ir subiendo hasta la mejor, que es la número 1. Así que comencemos, pero antes de indicarte quiero pedirte que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video y no te olvides de activar la campanita. Vamos a comenzar con la primera aplicación. La primera aplicación es, la número 5, es Kate. Kate es una aplicación en inglés que tiene ciertas características. Yo, esta aplicación la usaría en clase, o sea, para aprender clases, pero, ¿cómo se puede decir? Básico, no avanzado, porque si tú te metes al nivel avanzado ya te toca pagar. Entonces, por ejemplo, aquí dice clases o Speak. En Speak, como pueden ver, aquí hay todos los niveles, pero lastimosamente todos estos niveles necesitas pagar, entonces no se va a poder. Así que, en cambio, si te ingresas a clases, todas estas clases de aquí, tú vas a tener por lo menos 2 o 3 de esas clases en versión gratuita. Por ejemplo, aquí mira, tenemos aquí, en todas estas tenemos una versión gratuita y todas las demás son pagadas. Así que lo que recomiendo es que vayas aprendiendo todas las clases, por lo menos la versión gratuita. Mira, aquí tenemos 2 clases gratuitas, pero las demás son pagadas. Y así puedes ir viendo todas las que tienes aquí. Mira, las que dicen free son gratuitas. Así vas viendo todas las clases, miren, todas estas de aquí. Entonces tú vas a poder aprender en la gran mayoría solo el nivel básico. Para ya avanzar deberás pagar. El costo, en realidad, no tengo idea porque como normalmente nosotros queremos aprender de una forma gratuita y este video se trata de las aplicaciones que son gratuitas, entonces no vamos a ver los precios. Así que esta es la primera aplicación que te recomiendo. En esta aplicación lo que vas a aprender es mucho el speaking, o sea, hablar. También vas a aprender la pronunciación y muy poco para escribir, pero más se basa en lo que se basa es en ver videos donde tienes que escuchar y pronunciar. Eso se basa más en lo que es lo básico. Después, cuando ya si pagas, ahí vas a aprender mucho más a escribir, a muchos otros tipos de características que tiene esta aplicación. Así que aquí, como puedes ver, los niveles son novato, principiante, preintermedio, intermedio, avanzado. Ahí ya vas viendo, pero según eso vas viendo y vas aprendiendo el nivel, pero siempre y cuando pagues. Ya creo que a nivel avanzado ya es un poquito más complicado. Miren, aquí te dan 2 gratis en nivel avanzado, pero las demás son pagadas. Así que así son. En categorías ya vas viendo con animaciones, conversación, ya te va saliendo diferentes tipos de... Todo es cuestión de ir manipulando la aplicación y te vas a dar cuenta cómo va funcionando. Esa es la número 5, que te recomiendo que la utilices, pero para aprender lo más básico. Vamos a la siguiente aplicación. La siguiente aplicación que vamos a hablar en este video es la número 4. Es Memrise, la que puedes ver aquí. Esta aplicación tiene su versión como la anterior, tiene su versión gratuita y tiene su versión paga. Aquí, al ingresar, vas a tener que seguir desbloqueando ciertos clases, y en estas clases vas a aprender lo que es speaking, o sea, hablar. También vas a aprender lo que es pronunciación, y en algunas tienes que escuchar, y más que todo te vas a repetir varias veces. Pero cuando ya pasas eso, vas a poder ver todo esto que ves aquí. En este caso, cuando ya pasas eso, vas a ver que tienes los cursos. Por ejemplo, aquí te dice nivel básico, que es saludos. En el otro es relaciones, que es coquetear, que ya sí puedes ingresar para comenzar a hacer.
Y después te van a salir unas de color o amarillo o tomate. Estas no puedes desbloquear siempre y cuando no las pagues. Por ejemplo, desbloquear, y aquí te va a pedir que desbloquees pagando. Pero las otras que están en color verde, por ejemplo de relaciones, ahí puedes seguir aprendiendo. Mira, esta es cuestión ya de seguir avanzando en las aplicaciones que vas aprendiendo. Aquí donde dice inicio, te vas a aprender. En aprender ahí vas a comenzar a ver. Hay bastantes de color verde que puedes ir aprendiendo, mira. Como ves, hay bastantes, pero si quieres aprender más a profundidad, deberás desbloquear pagando. Como ves, es más de pronunciación, speaking y también escritura, así que todo depende de cómo te vas a arreglar. Es una buena aplicación, sino que, como te dije, tienes que pagar para aprender más avanzado. Aquí hay videos donde aprendes también videos a pronunciar o a escuchar más que todo. Y eso es todo en esta aplicación. No es muy difícil utilizarla, como ves es bien sencillo. No es como la otra que tienes que ir navegando para ir viendo qué es lo que hay. Esta es más sencilla que la otra. Por eso le pongo en nivel 4, porque es más sencilla para navegar. Vamos a la siguiente aplicación. La número 3 es Hello English. Esta aplicación que puedes ver aquí es una aplicación también sencilla de utilizar. En esta aplicación está en el número 3 porque tiene dos versiones, la de paga y la gratuita. Pero en la gratuita pues, tú puedes avanzar siempre y cuando vayas recolectando monedas o bonos. Esos bonos los puedes ir recolectando ya sea pasando los niveles o esperando, como puedes ver, el tiempo que te da aquí que dice has ganado 200 monedas extras. Eso te va a ayudar a desbloquear las otras lesiones. Pero en este tipo de aplicación yo le recomiendo es seguir el curso básico y vas a aprender el curso aquí en el menú de arriba, como puedes ver, te vas al curso básico y ir desbloqueando o ganando monedas en cada una de estas lesiones. Miren, por ejemplo, aquí todas estas, la lesión 1, lesión 2, lesión 3, lesión 4 y lesión 5 son lesiones o lecciones que te van a ayudar a ganar monedas. Por ejemplo, la primera es de escuchar, de hablar. La segunda es, como se dice, es saludos. La tercera es preguntas. La cuarta es hablar inglés. La quinta es aprender preguntas acerca de tu lugar donde vives. Y después ya viene la lección 6, que es pronombres. En esta ya te pide desbloquear con 200 monedas. Como ves acá, te dice que vas a ganar 200, ya con eso puedes desbloquear la siguiente lección. Pero yo recomiendo comenzar desde la 1, vas practicando, pones tomar lección 1 y le das en Start y vas a comenzar a aprender. Miren, ahí está. Esta es tu lección. Podrá ganar 65 monedas de 100 monedas extras. Al finalizar la lección ganarás 165 monedas. Entonces vas ganando y con eso ya vas a poder después ir desbloqueando las demás. Por eso es una aplicación que te va a ayudar bastante en lo que es el inglés. Pero como ves aquí, tiene bastantes clases que te va a ayudar bastante a aprender inglés. Así que yo te recomiendo que instales esta aplicación. Aquí, por ejemplo, después del curso básico vienen todos los cursos. Todos estos cursos ya son pagados, ya debes pagar un cierto valor. Por ejemplo, este de aquí ya te dice que debes pagar un cierto valor que sería $11 con 71 centavos para poder registrarte. Eso ya serían cursos un poco más avanzados, los cuales debes ir, si quieres, utilizarlos después. También puedes jugar juegos, donde los juegos vas a aprender y también vas a ganar bonos o monedas. Puedes jugar dos juegos, dos tipos, como el que puedes ver aquí. Juego de un juego de preguntas, aprender y también hablar diciendo tu nombre, cosas así. El otro juego ya es para deletrear y también ganas monedas, así que yo recomiendo este tipo de esta aplicación para que aprendas inglés, pero está en el nivel 3. Seguimos con la siguiente aplicación, la número 2. La número 2 es Follow
Halu, como le dicen ahí al momento de ingresar. Es una aplicación que está en el nivel 2 o está en el puesto número 2, porque esta aplicación te enseña bastante lo que es pronunciación, hablar inglés y a la escritura. Y es gratuita, pero en todo lo que lo utilicé, te andan molestando de que te suscribas o te registres con una versión pagada. Pero si tú vas pasando los niveles, vas a seguir pasando los niveles con tranquilidad, sino que debes pasarlos, no se va a desbloquear. Otra cosa mala de esta aplicación es que solo vas a aprender lo básico. Entonces, si es que pagas, ya te van a dar más avanzado clases ahí para que tú aprendas mucho mejor. Entonces, al momento de ingresar, por ejemplo, un punto negativo es que se demora en cargar al principio. Después ya podrás ingresar tranquilamente. Miren, aquí yo he avanzado como 18 puntos o he hecho 18 estrellas de 84. Y como ven, aquí está. La siguiente es escritura. Entonces yo ingreso ahí y puedo seguir avanzando. Cada vez que vas desbloqueando uno de estos niveles, o sea, digamos, acabando uno de estos niveles, terminando, se desbloquea el siguiente. Miren, aquí está, dice, respondiendo preguntas simples, práctica de escritura. Aquí ya debes escritura, como dice. El otro es un desafío. Pasas el desafío, se desbloquea el otro nivel, que es palabra por palabra, después conversación, escritura, desafío. Hay también la otra parte de esta aplicación, que es palabras, que aquí puedes ingresar con el básico, básico 2, básico 3. Ya ves, pero ahí te dice solo hablando de comida. Miren, ahí te habla acerca de la comida. Y ahí debes ir, entendí o pronunciar, dependiendo de lo que te vaya pidiendo la aplicación. Es muy fácil de utilizar, es muy amena, es sencilla si quieres aprender inglés. También les va a servir bastante a los niños, que ellos como te digo, con la estructura o la interfaz o la forma de hacer esta aplicación es muy interactiva, por eso podrás utilizar esta aplicación sin ningún problema, sobre todo para los niños. Por eso recomiendo y está el número 2. Ahora vamos al nivel número 1, que para mí es la mejor y que casi la mayoría está registrada. Ahora vamos a hablar de la siguiente aplicación, y la número 1, que para mí es la mejor, como les dije, es Duolingo. Esta aplicación es muy fácil de utilizar, para mí es gratuita. Claro que puedes pagar para avanzar más rápido, pero es gratuita totalmente. O sea, no necesitas en realidad pagar para avanzar. Una aplicación que vas a aprender bastante inglés. Yo utilicé hace algunos años, la utilicé porque esta aplicación es muy vieja. Y la utilicé hace algunos años y aprendí inglés y estaba aprendiendo al mismo tiempo aquí en esta aplicación alemán. Estaba aprendiendo simultáneamente puedes aprender algunos idiomas, no solo el inglés, y te da de versión gratuita a sí mismo. Entonces tú vas desbloqueando los niveles, como puedes ver, vas desbloqueando y vas siguiendo. Por ejemplo, aquí está en esta, que es ordenar, saludar y presentarte, y ahí te va diciendo lo que vas haciendo en cada lección. Y estos son los primeros pasos. Al inicio te va a pedir que te registres, pero en el momento de registrar te va probando a ver si sabes algo de inglés y vas hasta registrarte. Una vez registrado ya te comienza a salir todo esto de las lecciones, como puedes ver. Aquí dice crea tu perfil, todavía no lo tengo creado. Para ingresar a las diferentes opciones te dice que crees tu perfil, pero como puedes ver es bien sencilla esta clase, este tipo de... Mira, aquí dice sugar, solo debes escuchar o ver lo que dice así o traducirlo en este caso. Y listo, y sigues. Continuar. Y después, como ven, es fácil y vas avanzando hasta terminar. Esta aplicación me parece una de las mejores aplicaciones porque por su interfaz es muy sencilla, muy amigable para utilizar, tanto adultos y niños. También me parece muy buena porque aquí vas aprendiendo el inglés de forma interactiva, de forma fácil, no te aburres al aprender inglés y a lo menos te da la opción de aprender otros idiomas que son buenos, como por ejemplo francés, alemán,
inglés y otros idiomas que por ahí vi que tiene. Y es, aparte de eso, puedes ir viendo los niveles, cómo vas avanzando, tu recorrido y todo lo que puedes ver aquí. Y después se van a ir desbloqueando las siguientes opciones. Es una aplicación que te da varias clases, son larguísimas. O sea, es una aplicación que tiene... Antes era diferente la forma del recorrido, ahora le han modificado el recorrido de las lecciones, cómo vas avanzando, ahora han hecho muy diferente. Entonces, mira, dice saltar aquí, puedes comenzar desde la lección 5. En otras aplicaciones no podías, tenías que seguir un orden. En esta te dice que puedes seguir desde la 5, donde dice describe ropa, describe un día normal, y de ahí sigues las siguientes. Mira, avanzas, mira, saltar aquí, expresa preferencias, y sigues. Y de ahí saltar aquí, pero aquí para desbloquear, aquí lo que necesitas es ver avanzado todo lo que aprendiste. Y después te toman un test, siempre una prueba al último para ver si sabes. Es una de las mejores aplicaciones. Espero que esta aplicación la puedan utilizar y las demás las prueben a ver si les gusta. Y eso es todo, mis amigos. Espero que les sirva este video. Recuerden compartir, suscribirse a este canal, dejar su like y nos vemos en un próximo video.